¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a este segmento de entrevista que forma parte de tu programa Alfaro TV. Soy Yoshira Mera, estudiante del sexto de periodismo, junto a mi compañera Silvia Bravo. Así es, hoy nos acompaña en los estudios de Alfaro TV Patricia Enríquez Coronel. Ella es doctora en innovación educativa de la Universidad Rovira y Virgili y especialista en informática educativa por la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Ha sido profesora titular adscrita al Departamento de Computación e Informática de la Universidad Táchira de los Andes. Es investigadora reconocida en diferentes programas de promoción al investigador tales como el PEI, CONAVA y CONADES, y autora de numerosos trabajos científicos publicados en diversas fuentes internacionales y nacionales. Es miembro del comité editorial de la revista Disertaciones y árbitro de revistas nacionales e internacionales como Chasqui. Además, fue investigadora Prometeo de CENESIC en el año 2015 y es investigadora reconocida por la CENESIC. Además, es docente de la Facultad Ciencias de la Comunicación en la ULIAN, donde imparte las materias de periodismo digital y comunicación global. Bienvenida. Gracias. Doctora, le damos la más cordial bienvenida. Es un gusto para nosotros poder tenerla aquí siendo parte de esta entrevista. Como es de nuestro conocimiento, usted imparte materias que ya se mencionaron aquí en la facultad. ¿Podría hablarnos un poco de qué se requiere para realizar una investigación periodística? Bien, la investigación periodística es un trabajo por demás interesante, importante, pero que desde luego exige ciertas competencias del periodista que vaya a introducirse en este campo. Básicamente yo diría que en primer lugar hay que tener bastante coraje para develar los asuntos que no están claros en la vida pública de los países y resistir, como hemos visto que lo hacen los periodistas de investigación, las amenazas incluso a su propia vida. Y luego, por supuesto, exige de unas competencias específicas que están relacionadas con la búsqueda, la interpretación de información, el análisis de información para llegar a las conclusiones de lo que anda buscando. ¿Cómo se hace periodismo de investigación? Porque muchas personas pueden decir, bueno, voy a hacer periodismo de investigación, pero ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que se necesita para ser un periodista de investigación? Bueno, el periodismo de investigación, recordemos que básicamente el propósito de este periodismo es el de develar o sacar a la luz pública asuntos que no están claros, que no han sido previamente investigados o que simplemente son oscuros. Y esto porque siempre que sean asuntos, por supuesto, de interés para la opinión pública, para el público. Entonces, para hacer ese tipo de periodismo se requiere, en primer lugar, estar dedicado a este tipo de área de trabajo porque requiere bastante tiempo. Los procesos de investigación son procesos lentos que implican acudir a distintas fuentes, que implican contrastar datos. Entonces, esto requiere una dedicación específica a la investigación. De modo que sería difícil compatibilizar probablemente el reporterismo de calle con lo que significa el periodismo de investigación. Y luego, como ya decía en la pregunta anterior, requiere de ciertas habilidades. Yo diría que incluso hoy en día es imprescindible tener lo que se llama la competencia digital, es decir, la capacidad para explorar las fuentes digitales de investigación, poder depurarlas para encontrar información veraz que luego va a ser contrastada, analizada y que va a permitir que el periodista devele entonces estos asuntos sobre los cuales está indagando y que han sido oscuros o poco indagados para la opinión pública. ¿Qué diferencia el periodismo investigativo del periodismo informativo y de opinión? Bueno, el periodismo informativo y de opinión suele tener una marcha acelerada, diaria, continua, justamente porque cubre noticias de interés cada día, de manera que tiene un enfoque muy particular en cuanto al tiempo, ¿no? Nos interesa es la actualidad de lo que está ocurriendo y la cobertura permanente de eso. Incluso con los medios digitales, esa cobertura noticiosa prácticamente se realiza en un continuo permanente, porque recordemos que los medios digitales no tienen hora de cierre de las ediciones, sino que simplemente vamos en un continuo permanente de información. En cambio, el periodismo de opinión requiere más un trabajo de análisis de justamente esa actualidad noticiosa que previamente se cubrió mediante los géneros informativos.
Y finalmente la investigación, como decía, casi siempre entra o se considera dentro de los géneros interpretativos porque permite esa simbiosis entre la información que el periodista recaba y luego los procesos de interpretación y análisis que realiza. Bueno, pues, ¿y cuánto tiempo se requiere para hacer esta investigación? Porque hay investigadores que dicen, bueno, yo me dedicaba 12 horas al día para hacer esta investigación, pero en promedio, ¿cuánto es el tiempo que en sí dedican solo para esa investigación? Bueno, fíjense que esto dependerá obviamente del caso y del tema, pero los ejemplos clásicos de periodismo de investigación que han terminado develando información que era estratégica para los estados, es un proceso que incluso puede llevar años. Yo recomiendo a los televidentes consultar el caso del Obamacare, el caso de este periodista italiano que develó el escándalo sobre los fondos del Vaticano. Hay una entrevista bien interesante que le hace el diario El País y ahí revela todo el proceso que siguió en su investigación hasta sacar a la luz pública lo que luego se volvió un escándalo, que es cómo se manejan las finanzas dentro del Vaticano. ¿Podría decirnos cuáles son las ventajas y desventajas de llevar a la práctica el periodismo de investigación? Bueno, las desventajas están claras. Los periodistas que se dedican a esta área normalmente, de acuerdo al tema, pueden recibir presiones, amenazas desde los poderes políticos, desde los poderes económicos, pero yo creo que por sobre esto está la gran ventaja de que es un periodismo que cumple realmente la función que se presume al periodismo, es decir, una lucha permanente por la búsqueda de una opinión pública clara, consciente y de una ciudadanía activa que defienda sus derechos. Entonces, en este entendido del periodismo como una función social, obviamente es indispensable que se haga periodismo de investigación porque de alguna forma es la manera de hacer contraloría o seguimiento y evaluación a los grandes poderes, tanto económicos como políticos. Bueno, pues en la actualidad podemos ver que las redes sociales son fuentes para llegar a una noticia. Entonces, ¿se podría decir que las redes sociales son una fuente confiable para un periodismo de investigación? Bueno, este es un tema bastante controvertido porque evidentemente por las redes sociales circula todo tipo de información y no necesariamente es información exacta, fidedigna. Y fíjense que en las redes sociales se debería aplicar los mismos principios que se aplica para otro tipo de fuentes, de manera que no conviene citar una red social si no es que la fuente es reconocida. Sin embargo, fíjense ustedes que cada vez observamos más en los reportajes periodísticos, incluso en las notas informativas, la inserción de tweets o segmentos tomados de Facebook, pero eso sí, siempre de fuentes oficiales, por ejemplo, declaraciones de un ministro, declaraciones de un presidente, del CEO de una empresa. Entonces, esto se toma como una fuente acreditada y por eso se publica. Ahora bien, si se trata de una fuente que es desconocida para el periodista y cuya credibilidad no está comprobada, no debería emplearse la red social como fuente. Ok, amigos, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Alfaro TV. Continuamos con la entrevista aquí en su programa Alfaro TV. Doctora, ¿qué opina acerca del nivel de investigación en Manabí? Bueno, en la región de Manabí y particularmente en todo Ecuador, y esto ya lo ha detectado el Estado, hay ciertamente déficits en los procesos de investigación. Específicamente podríamos hablar de los procesos de investigación universitaria, de modo que es una situación que ya es conocida, ya forma parte de los diagnósticos, como decía, de los organismos que se encargan de la planificación en Ecuador y de los altos organismos de gobierno. Particularmente en Manabí, ciertamente las universidades también repiten esta falencia de la que hablaba previamente en cuanto a investigación. Sin embargo, yo creo que la buena noticia es que a pesar de que ha habido, sin duda alguna, esos déficits, porque las universidades de la región y del país básicamente se conciben como universidades de docencia, pero no como universidades de investigación,
Sin embargo, es interesante, y eso da mucha esperanza a futuro, reconocer que las universidades están haciendo un gran esfuerzo justamente por mejorar en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación. De hecho, parte de que yo esté aquí es explicado por ese esfuerzo de atraer investigadores extranjeros que permita desarrollar las competencias de los profesores locales para empezar a impulsar la investigación y que las universidades se conviertan en unas universidades de docencia, de investigación, y esas dos funciones se armonicen perfectamente. Y por supuesto que esto se refleje en la calidad de los egresados. ¿Cuál cree usted que es el motivo principal para que los estudiantes y profesionales se inclinen más por realizar un periodismo informativo y no irse más a lo investigativo? Bueno, realmente habría que conocer bien los medios locales y regionales para poder contestar a esto. Sin embargo, por la experiencia de otros países y de otros contextos, los diarios básicamente se centran en la cobertura de la actualidad noticiosa, entre otras cosas por la falta de recursos para asumir los procesos de investigación periodística. Y cuando hablo de recursos no me refiero solo a los recursos materiales, que también obviamente el recurso económico es fundamental para hacer una investigación, sino también por la falta de recursos humanos. Hace unos días leía un reportaje con uno de los gerentes de New York Times y comentaba que a la sección dedicada al periodismo de datos del periódico hay aproximadamente 110 periodistas. Entonces imagínense la envergadura de un medio como este, que puede dedicar 110 periodistas solo al trabajo de investigación, al trabajo más profundo. Entonces obviamente no todos los medios, que al final de cuentas son empresas, no todos los medios cuentan con estos recursos para poder hacer este tipo de periodismo. ¿Cuál cree que sería el aporte que dejaría el periodismo investigativo si se lo realiza de una manera correcta, el aporte que daría al país? Bueno, como decía en alguna pregunta anterior, realmente el periodismo de investigación sí que fortalece la vida ciudadana en todos los sentidos, porque por una parte actúa como una especie de contraloría social para que las cosas se hagan bien desde los poderes, tanto políticos como económicos, incluso los religiosos. Ya vemos el caso del Vaticano y vemos que también es una forma de controlar el poder religioso. Entonces los medios allí cumplen su función contralora cuando hacen este tipo de periodismo. Pero es que además hoy día y en vista de del proceso de reacomodo que han sufrido los medios en el ecosistema digital, se tiende a creer que básicamente en el futuro las noticias no serán el negocio principal de los medios, sino justamente los contenidos. Entonces, para poder desarrollar contenidos, los medios deben hacer periodismo de investigación, porque no basta simplemente la noticia. Bueno, y dicen que los medios deben hacer contenido investigativo. ¿Qué pasa si el medio no presenta o tiene la investigación, pero no la puede sacar a la luz? Bueno, esto también es uno de los problemas que enfrenta el periodismo de investigación, y es que realmente muchas veces los procesos de censura en algunos países, de acuerdo a su legislación, llegan evidentemente a los medios y se transforman en una condición para que la información que se ha investigado no sea dada a conocer por temor probablemente a las represalias de distinta índole. Entonces estos procesos de censura, acompañados con los procesos de autocensura, obviamente son un riesgo importante en este tipo de periodismo. Recientemente hemos visto cómo en México han muerto cantidad de periodistas víctimas de estas redes de narcotráfico a las que los periodistas investigaban. En Centroamérica hay también lamentables casos en donde los periodistas dedicados a la cuestión ambiental han sido víctimas de amenazas y finalmente han muerto en el cumplimiento de ese trabajo. Y obviamente en América Latina el mejor ejemplo que tenemos es Colombia, que después de 50 años de guerra
afortunadamente ha firmado ya sus acuerdos de paz, pero en estos 50 años han sido muchos los periodistas que se han inmolado en virtud del trabajo de investigación que hacían. ¿Cuál cree usted que sería el gran obstáculo de realizar el periodismo investigativo en la actualidad aquí en Ecuador? Bueno, realmente no podría, porque no conozco exactamente la ley de comunicación, no podría posicionarme respecto a esto, pero lo que se suele dar a conocer a nivel de los medios es que pareciera que sí hay una cierta legislación que promueve la censura de cierto tipo de trabajo en vista de las condiciones regulatorias del ejercicio del periodismo. Pero como digo, no soy experta realmente en en el conocimiento de la ley de comunicación, y por eso se me hace difícil dar una visión completa de este asunto. ¿Qué papel cree usted que juegan los jóvenes estudiantes en el campo del periodismo investigativo? ¿Será que el periodismo investigativo se da solo para la gente que ya tiene muchos años de experiencia, o se puede dar también en jóvenes que están aprendiendo, recién inmiscuyéndose en el ámbito del periodismo? Bueno, yo creo que particularmente aquí en Ecuador, y en vista del cambio al que están apuntando las universidades, en el sentido de tener a la investigación como el eje del desarrollo de la docencia y la vinculación, yo creo que en este contexto los jóvenes son quienes más están aprovechando y se están capacitando, porque obviamente en el pasado hubiese sido muy difícil pensar que un egresado de universidades donde no se hacía investigación pudieran dedicarse a ello, pero yo creo que la buena noticia es que justamente estos estudiantes que tienen hoy día una competencia investigativa mucho mayor que en el pasado pueden perfectamente insertarse en el ámbito laboral del periodismo de investigación. ¿Qué consejos daría usted a los futuros profesionales de la comunicación? Es decir, aquellos jóvenes que desean emprender este periodismo investigativo. Bueno, básicamente la recomendación para los jóvenes que están en formación es que tienen que ser conscientes que la realidad de la comunicación está cambiando día a día y que eso requiere un esfuerzo adicional de aprendizaje autónomo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces el joven universitario piensa que al egresar de la universidad ya ha cumplido su fase formativa y que de ahí en adelante es la fase laboral, la fase de trabajo. Y realmente hoy día no es así, porque específicamente en el ámbito de la comunicación las cosas cambian muy rápidamente, hay nuevas herramientas, hay nuevos lenguajes. Fíjense toda la revolución que ha supuesto el uso de Internet para comunicar, mediante blogs, mediante redes sociales, mediante web. Entonces, todo este nuevo entorno lo que exige es un profesional, yo diría, con dos grandes características. En primer lugar, un profesional flexible, abierto al cambio, que esté dispuesto a estudiar, a aprender de forma autónoma cada día. Y por otra parte, un profesional polivalente, que no se conforme solo con tener un dominio específico en un medio, sino un profesional que esté preparado para trabajar en impresos, en radio, en televisión y por supuesto en los medios digitales. Doctora, ¿podría hablarnos un poco acerca de los proyectos de investigación que se están realizando aquí dentro de nuestra facultad? Bueno, en la universidad se está haciendo proyectos de investigación en tres dimensiones. En una parte están los proyectos de investigación semilla, que son producto de una convocatoria que hizo el Vicerrectorado Académico de la universidad. En esa convocatoria de proyectos semilla, la facultad presentó 6 proyectos y los 6 fueron aprobados para ser desarrollados y actualmente están en curso. Las temáticas de esos proyectos son variadas, pero todas con mucho énfasis y mucho interés en promover el buen vivir y el desarrollo local. Tenemos, por ejemplo, proyectos que están relacionados con cómo la educación, específicamente en los colegios de Manta, influye para el sostenimiento de la identidad cultural de la región. Luego también tenemos otro proyecto que trata de indagar acerca de las políticas de responsabilidad social de la industria pesquera de la ciudad de Manta. Tenemos un proyecto bastante interesante que indaga sobre cuáles son los signos icónicos que identifican a la ciudad, todo esto para intentar hacer una propuesta de marca ciudad para Manta. Como ven, son proyectos muy vinculados con las realidades locales.
También tenemos un proyecto sobre la evaluación de usabilidad del sitio web de la ULEA, específicamente porque queremos desarrollar una investigación aplicada que permita mejorar, y por eso pretendemos evaluar todas las webs que tiene la ULEA para luego emprender un proceso de mejora. Y así por el estilo, este es el tipo de proyectos que estamos desarrollando y que se deben concluir este mes de diciembre. Esto en cuanto a investigación semilla. Luego, por otra parte, se han hecho procesos de investigación generativa y específicamente estamos estudiando ahora cómo se gestionó la comunicación de crisis durante el terremoto, específicamente por parte de las 3 empresas más grandes de telecomunicaciones de Ecuador, que son Claro, CNT y Movistar. Entonces, esa es una investigación de tipo generativa. Finalmente, un tercer ámbito en el que se hace investigación son los proyectos de integración de saberes, donde la investigación ya corre por parte de los estudiantes. ¿Cuenta la facultad con los recursos necesarios para llevar a cabo todos estos proyectos? Bueno, no es un secreto que Ecuador pues, está pasando por una crisis económica que implica cierta restricción en los fondos específicamente para investigación, y por eso estamos abocados a la búsqueda de fondos fuera de la universidad e incluso fuera del país en organismos de corte internacional que financian la investigación. Y en cuanto al recurso humano, yo creo que, como decía antes, hay desde luego el panorama inicial de las universidades en Ecuador ha sido difícil porque no se contaba con un número adecuado de personal preparado para investigar. El número de PhDs era realmente bajo en las universidades ecuatorianas, pero hoy día esa realidad poco a poco va cambiando, lo que permite pensar en un personal cualificado ya para asumir el reto de investigar. Y además se está dando un proceso también interesante, que es convertir al alumno también en una semilla de investigación. De hecho, los proyectos de integración de saberes tienen este objetivo: vincular al alumno en un proceso de investigación, obviamente bajo la tutoría de un investigador experto, pero para que el estudiante desarrolle la competencia investigativa poco a poco, de manera que cuando llegue a su trabajo de titulación ya pueda hacer algún aporte al mundo del conocimiento. ¿De qué manera los estudiantes están formando parte de estos proyectos que usted ya mencionó? Bien, los estudiantes participan tanto en los proyectos semilla como en los de investigación generativa y en los proyectos de integración de saberes. Yo destaco que realmente muchos de nuestros estudiantes de la facultad ya están desarrollando una competencia investigativa interesante, incluso algunos ya están yendo un paso más allá hacia la escritura científica. Con orgullo podemos decir que se presentará el próximo septiembre un libro que es recopilación de trabajos de investigación, y uno de esos capítulos lo firman conjuntamente un profesor y un alumno de esta facultad. Igual los estudiantes que están en el último semestre están todos abocados a la escritura de ensayos producto de sus investigaciones documentales. Entonces la inserción de estos alumnos es evidentemente desarrollando roles específicos de investigadores. En el caso de los proyectos de integración de saberes, los estudiantes tienen tareas específicas que cumplir dentro de la investigación. ¿Desde qué nivel pueden ser parte de este proyecto los estudiantes? ¿Desde primero o solo los últimos años? Bueno, se ha estado dando preferencia a los estudiantes que ya tienen cierto conocimiento en investigación, es decir, aquellos estudiantes que a partir del cuarto o quinto semestre comienzan a ver la asignatura de métodos de investigación. Sin embargo, fíjense que particularmente yo he tenido la experiencia con mis estudiantes de investigación básica del tercer semestre, que están participando como auxiliares en investigación, y a pesar de su corta edad, las ganas que tienen de aprender y de formarse ayudan mucho, y como digo, están haciendo un aporte interesante a esos procesos de investigación, incluso los estudiantes de tercer semestre. ¿Será que los proyectos de los estudiantes de último semestre apoyan de alguna manera los proyectos semilla?
Sí, desde luego. La idea que tenemos para la investigación desde la Comisión de Investigación de esta facultad es que necesitamos tener procesos de investigación donde participen activamente alumnos y profesores, porque los alumnos son un recurso muy importante en la producción de conocimiento. Es una alianza, diría yo, ganar-ganar. Gana el estudiante que desarrolla las competencias investigativas mientras participa de los proyectos de investigación, y ganan los profesores y los investigadores porque los estudiantes hacen aportes significativos y se les asignan tareas específicas. Y quiero aclarar que son tareas que tienen que ver con la investigación, es decir, no es que el alumno que se inserta en uno de estos proyectos simplemente va a hacer tareas administrativas, secretariales, no. Realmente el estudiante desarrolla actividad investigativa para que pueda aprender a hacer. Muchísimas gracias por asistir, doctora, y eso ha sido todo en esta entrega de entrevistas de Alfaro TV.